cuando habla de atavío, nos surgen inmediatamente dos palabras: decoro y pudor. Decoro y pudor. Hay muchos que han perdido el pudor. Y hay muchos que han perdido también la vergüenza. La iglesia del Señor se caracteriza por ser una iglesia que viste con pudor y vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanas y hermanos, quiero que hoy día aprendamos esto de la palabra del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en cambio, nos dice que el atavío no sea externo con peinado ostentoso, con adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor. Porque así como se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois vienes a ser ellas hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Estas dos citas entonces nos reflejan a la mujer cristiana. Y decíamos que no habían tenido problema ellos en un principio, porque en un principio cuando esto comenzó de una manera muy diferente. No tuvieron el problema que nosotros tenemos, y es una de las causas, amados hermanos, fundamentales, en la cual Pablo muchas veces se refiere al velo, y muchos han malinterpretado el tema del velo, haciendo hoy día que muchas mujeres luzcan velos en sus congregaciones. Pero para ellos fue bastante simple. La mujer venía con una vestidura original, ellos vestían hasta los tobillos, sus vestimentas llegaban hasta las muñecas y la vestimenta llegaba hasta el cuello, era todo lo que cubría, en hombres y mujeres. Hasta el cuello, hasta las muñecas y hasta los tobillos. Recordemos las palabras antiguas, cuando no debía verse la desnudez del sacerdote, se estaba refiriendo no a las piernas, a los tobillos. A los tobillos. Y cuando Pablo llega, amados hermanos, a Corintios, se encuentra con una gente completamente diferente a la cultura de ellos. Las mujeres vestían tal como viste la mujer de hoy día. El escote era algo propio del pueblo griego, porque los corintios son griegos. Y las mujeres no usaban los vestidos hasta los tobillos, usaban minifalda en ese tiempo. Así que si alguien se cree la autoría de la minifalda en los años 60, nada que ver. Y sin más. Y Pablo tenía que enfrentarse con eso y cómo llevar a la gente al cristianismo. Lógicamente, en el tema del cabello, él expone y dice, amados hermanos, en su libro, que en vez de velo le he dado el cabello, pero utiliza un término muy acertado, creo que leemos en el capítulo 7 de Primera de Corintios, si usted me sigue por un momento en la lectura de la palabra del Señor. Le ruego que tenga paciencia, voy a tratar de ser breve, como le digo, si es que se puede ser breve en este tema. Me gustaría que uno de los pastores me ayudara en la lectura, por acá, en el capítulo 11, verso 3. Perdón, del verso 2 para decirlo claramente. Os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es una ordenanza directa. ¿Os acordáis que retenéis las instrucciones mías, dice acá, tal como las enseñé? Las instrucciones entonces, ¿de quién son? Y quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y también el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo.
Y comienza a hablar acerca de lo que significa orar o profetizar con la cabeza cubierta. Pero hay un término, amados hermanos, que a nosotros nos llama la atención aquí dentro de este contexto y nos habla de las naciones. Cuando nosotros hablamos de las naciones y lo que Pablo nos quiere decir acerca de las naciones, nos está diciendo la gente que no es judía. Y decíamos que ellos traían un parámetro conductual de los judíos de cómo debían vestirse, de cómo debían de actuar las mujeres, de cómo debían de actuar los hombres. Pero cuando llega a un pueblo que no es judío, entonces tiene que proponer algo. Las demás naciones tienen sus costumbres, y la costumbre de toda nación es que la mujer use el pelo largo. Recordamos que las rameras se rapaban para diferenciarse del resto de las mujeres. Y él dice: juzgad por vosotros mismos lo que debéis hacer frente a la cabeza cubierta o descubierta. De la misma manera nos enseña, dice, la naturaleza nos enseña, y es lo que le estaba hablando. El término naturaleza en el contexto antiguo no es naturaleza, sino que es lo natural en las naciones. Que al hombre le es deshonesto dejarse crecer el cabello. Gracias a Dios estamos en una sociedad ahora que no tenemos muchos problemas con los varones y el cabello largo, porque antiguamente en los años 70, cuando llegué a la iglesia, se usaba el pelo largo y muchos llevaron el pelo largo a la iglesia, y muchos también metieron todo el tipo de moda dentro de la iglesia. Fue tanto que un día el siervo del Señor, nuestro obispo en ese entonces, tuvo que llamar la atención fuertemente referente a este mismo tema que estamos tratando hoy día. Y como a la mujer le es vergonzoso cortarse el cabello, dice la palabra del Señor, dice: por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Con todo esto no parezco ser contencioso con nadie. Si quieren usar velo, las mujeres que no son judías pueden hacerlo, porque tienen un velo natural que Dios le ha dado. Pablo no quería en ninguna manera interferir en lo que cada nación tenía, pero estamos hablando de temas que comenzaron a forzar al apóstol a hacer la diferencia entre el cristiano y los que no son siervos del Señor. Pedro entonces nos enseña que, amados hermanos, las mujeres, decíamos, del adorno de las cuales no sea con peinados ostentosos, ni adornos de oro, ni vestidos lujosos, sino el interno del corazón. Y muchos están hablando de esto mismo, que todo lo que nosotros tenemos está dentro del corazón. No importa cómo usted venga a la iglesia, hermanita, lo importante es el corazón. La Biblia de la editorial Vida, que es la Biblia que es la Biblia de las Asambleas de Dios, amados hermanos, expone el tema del atavío de la mujer y del hombre exactamente igual a como nosotros lo exponemos. No hay prácticamente ninguna diferencia entre la opinión de ellos. Si usted lee los comentarios exegéticos que ellos hacen de este tema, le va a dar el mismo resultado. Y dicen, ellos piensan igual que nosotros, pero usted va a un culto de ellos, o ve por la televisión a un predicador de ellos hablar la palabra del Señor, y va a haber mucha diferencia entre nuestros cultos y los cultos de ellos, y estoy hablando del aspecto vestimenta.